en el que queremos hablar de una fecha muy relevante a nivel internacional y también para nuestro país, que es el Día Mundial de la Respuesta ante el VIH y SIDA para este 2012. Nos es muy importante agradecer en nombre del Population Services International y a nombre del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y SIDA la presencia de todos los medios. Este año en particular es un año un tanto distinto a todos los años. Como ustedes saben, el cambio de administración federal hace que la celebración de la efeméride pues tenga que ser un tanto distinto. Y es por eso que les hemos invitado a esta reunión, a este desayuno, para platicar un poco al respecto. Y queremos también enfatizar mucho los materiales que les han sido entregados. Tienen ustedes la ENADI, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, el resultado sobre las y los jóvenes, que es un documento muy importante, editado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, de CONAPRED. Asimismo, también tiene una GAP, que es la Guía para la Acción Pública, que tiene que ver contra la homofobia. Es una guía para la acción pública, para quienes estamos en el servicio público, y esta edición fue hecha con el apoyo del Centro Nacional para Prevenir y Control del VIH-Sida, CENSIDA. Y por supuesto, la publicación de este año de VIH-Sida en México 2012, en donde tenemos todas las resultados del trabajo de este año y la numeralia de todo lo que ha impactado y todos los resultados en este fin de administración. Pues sin más, queremos agradecer la presencia de quienes nos acompañan esta mañana en el presidio. Quiero agradecer a Ricardo Lucio, presidente de CONAPRED, su participación. Ha sido CONAPRED un socio fundamental en el tema del VIH-Sida y particularmente en esta fecha, en esta celebración de la efeméride. Nos parece muy relevante agradecer todo el trabajo que durante estos años el CONAPRED ha llevado a cabo. El principal obstáculo, la principal barrera en el tema de la prevención y de la entrega de servicios de atención es la discriminación, por eso agradecemos profundamente el trabajo de CONAPRED. También queremos agradecer a la Red Mexicana de Jóvenes Positivos, mujeres y hombres muy jóvenes que se han reunido para trabajar al igual que todo el mundo, particularmente este año que el lema mundial, el lema nacional para la respuesta ante el VIH-Sida es Jóvenes Respondiendo, representando a estas jóvenes y jóvenes. Ilsa Aguilar Bautista, una activista que lleva ya, aunque es muy joven, muchos años de trabajo en el tema de VIH-Sida, y es una mujer que vive con VIH y que nos da muchísimo orgullo que Ilsa nos pueda acompañar esta mañana desde Querétaro. Gracias, Ilsa, bienvenida. Por supuesto, al director de USAID México, Tom Delaney, quienes han colaborado fuertemente en este y otros temas de salud para apuntalar la respuesta en México y en todo el mundo. Agradecemos a USAID su presencia aquí, muchísimas gracias. Y al director general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del SIDA, José Antonio Isasola, y quienes nos platicarán fundamentalmente el trabajo que se ha hecho en este tema y algunos relevantes mensajes. Y nos acompañará en el presidio también la directora para PCI México, Pamela Fabro, muchísimas gracias, quien ha trabajado fuertemente brazo con brazo para ayudarnos a trabajar, a fortalecer, a robustecer la respuesta al VIH-Sida. Pues sin más, queremos invitar a Ricardo Lucio a que nos comparte este mensaje, presidente del CONAPRED. Muchísimas gracias.